Senadores y senadoras, a principios de 2017, nuestro grupo parlamentario presentó al Pleno una completa e integral iniciativa en materia de seguridad interior, alternativa a las oficiales, y que hasta el momento la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado no ha querido dictaminar. Ni siquiera por este pluralismo en el Senado podemos tener ese tipo de participaciones. Esperamos que democráticamente este voto particular sea al menos discutido en este pleno democrático y supuestamente plural. En esa iniciativa, que es nuestro voto particular, en más de 200 páginas que hemos presentado ya a la mesa, pidiendo que se publique en el diario oficial del día de hoy, hacemos un estudio pormenorizado del tema. Abordamos lo siguiente: las razones geopolíticas que impulsan la aprobación de una ley de seguridad interior. Estas tienen que ver con nuestra integración subordinada a los Estados Unidos y el propósito de ese país para que en América Latina se constituyan estados policíacos militares. No se tomó en cuenta y lo ocultan y callan. Exponemos, de acuerdo a documentos académicos y políticos de los Estados Unidos, lo que es un estado policíaco militar, el que consiste fundamentalmente en otorgar a las Fuerzas Armadas el control social de las sociedades nacionales para proteger los intereses de las empresas transnacionales y además garantizar a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos el control militar del continente. Definimos y distinguimos, de acuerdo a las nuevas concepciones teóricas del gobierno de los Estados Unidos, las diferencias entre seguridad pública, interior y nacional. Precisamos lo que es el militarismo y las consecuencias históricas que ha tenido en relación a la negación del desarrollo democrático de los países y la afectación de los derechos humanos. Ahí está perfectamente establecido. El juicio histórico para el militarismo es negativo. Contribuye a consolidar regímenes autoritarios que desprecian los derechos humanos. 5. Abundamos ampliamente en la evolución de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos y sus impactos en los países de América Latina. Hacemos un estudio ahí comparado de la influencia de la doctrina de seguridad nacional en la Unión Europea. Realizamos un análisis de derecho comparado sobre los estados de sitio, que es en lo que vamos a terminar, y sus diferencias con los estados de emergencia, asuntos constitucionales que nunca se tratan. Explicamos cómo se ha ido construyendo el estado policíaco militar en México después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Por ejemplo, nuestra integración de facto al Comando Norte de los Estados Unidos, los acuerdos inconstitucionales que dieron lugar a la SPAN y a la Iniciativa Mérida, así como los cambios jurídicos nacionales para incorporar en el derecho mexicano el concepto de seguridad nacional en 2004 y 2005. Exponemos ahí la subordinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos y hacemos una crítica a sus principales resoluciones en la materia. Nadie lo quiso ver. Analizamos y criticamos todas las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Lo hicimos con todo cuidado, nadie lo quiso ver. Exponemos que en esas iniciativas se violentan los artículos 1, 21, 73, 119 y 129 de la Constitución e infringen principios de tratados y resoluciones de organismos supranacionales de derechos humanos. Aquí han estado presentes demandando el rechazo de esta iniciativa. Nosotros lo hicimos en aquel tiempo.
Abordamos los costos de la militarización en México, que tampoco se analizan. En términos de afectación a los derechos humanos, los costos sociales que han implicado miles de muertos, desaparecidos y desplazados. También con datos oficiales, exhibimos el aumento en el gasto militar en los últimos años en detrimento del gasto de educación, salud y protección de los derechos humanos. Demostramos que es una mentira oficial, que no tengamos policías. Aquí se dice, no hay policías, tenemos que sostener al ejército. Mentira. Existen en este momento 55,000 policías y federales, 213,000 policías estatales y 134,000 policías municipales, pero no quisieron verlo, ni quisiera darse cuenta de que hubo una tendencia absoluta al gasto militar, pero están las policías, y están las policías que pueden encargarse de este país. Finalmente, realizamos las siguientes propuestas que aquí nuevamente presentamos como voto particular y dictamen alternativo al que presentan las Comisiones Unidas. Proponemos desde entonces, pero no lo han querido dictaminar, porque así se procede en este Congreso, solamente imponen lo que ordena el presidente de la República y no atienden los planteamientos plurales y fundados de los diversos senadores de este pleno. Proponemos derogar las facultades del Congreso de la Unión previstas en la fracción 29M del artículo 73 constitucional para aprobar leyes en materia de seguridad nacional. La seguridad nacional, como es entendida por las Naciones Unidas, y no por la vieja y nueva doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, que es la que están imponiendo hoy, es una tarea que corresponde a los ciudadanos y a todas las autoridades, fundamentalmente a las civiles, de acuerdo con sus competencias. En una democracia constitucional, el último garante de la seguridad nacional es el propio pueblo y el órgano del control constitucional, y no las Fuerzas Armadas. Se debe rechazar la guerra ofensiva. La Constitución de la República solo permite la guerra exterior en legítima defensa. Pero este vuelco a los principios de seguridad nacional, ya no tenemos enemigo exterior, ni supuestas amenazas, acechanzas o posibilidades de un enemigo exterior. No, todos los enemigos, dice la seguridad norteamericana, son los enemigos interiores, los propios mexicanos. Periodo de paz, las Fuerzas Armadas en el ámbito interno podrán tener mediante una reforma constitucional las siguientes facultades: intervenir en situaciones de suspensión de garantías, que se alarman cuando les decimos quieren solucionar estos problemas, como le decíamos al gobernador de Guerrero, lo único que tienen que hacer es pedir una suspensión de garantías. Pero la suspensión de garantías tiene un control del Congreso. No tenemos un presidente aspirante a dictadorcillo con el manejo personal de las Fuerzas Armadas. No, hay mecanismos en la Constitución que es la suspensión de garantías. No quieren, porque la suspensión de garantías, como veremos, implica el control del Congreso. Y en el caso de lo que están proponiendo, no hay ninguna garantía. Es el dictador Peña Nieto con sus huestes militarizadas el que puede decir lo que se le dé la gana. Así empezaron en Chile con este tipo de medidas. Pueden intervenir en la suspensión de garantías, intervenir en situaciones de suspensión siempre subordinadas a las autoridades civiles y al sistema normativo. Participar en la intervención federal prevista en el artículo 119 de la Constitución con supervisión de las autoridades civiles por 7 días, en los términos del primer párrafo de esa norma. Cumplidos los 7 días,
sin que exista solución en la entidad federativa o región de que se trate, se debe iniciar el procedimiento de suspensión de garantías, no aplicar la suspensión de manera permanente en todo el país. En caso de amenazas y riesgos medioambientales, protección civil, campañas de salud, educativas, en este último supuesto, que sí pueden participar, la autoridad militar actuará sin armas y estará subordinada de acuerdo a las competencias constitucionales y legales de cada autoridad: el Ejecutivo, al Congreso de la Unión, al Poder Judicial Federal y al resto de los niveles de gobierno y órganos constitucionales establecidos en la norma fundamental. En el plazo de 3 meses, los integrantes de las Fuerzas Armadas de la República deberán regresar a sus cuarteles en los términos del artículo 129 de la Constitución. A sus cuarteles, sí, sin que puedan atender tareas de seguridad pública de ninguna otra manera, porque no está comprendida en los supuestos constitucionales la posibilidad de las Fuerzas Armadas en todas las funciones de seguridad pública. Las autoridades competentes en los 3 niveles de gobierno deben reasumir sus facultades en materia de seguridad pública. La autoridad que no pueda resumir sus competencias, como son el gobernador que estuvo aquí hace unos días, ¿verdad?, integralmente no puede, lo que debe comunicar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que éste inicie sobre la entidad federativa correspondiente el procedimiento de suspensión de garantías. Además de iniciar respecto al gobernador los procedimientos de juicio político y de responsabilidades que correspondan por el abandono a la seguridad de su propio territorio. Se deben declarar nulos por inconstitucionales, por no haber sido conocidos, discutidos y aprobados por el Senado, todos los acuerdos interinstitucionales en materia de seguridad nacional, interior y pública suscritas por el gobierno de la República, Fox, Calderón y Peña Nieto, están operando inconstitucionalmente, y los acuerdos que establecen esta hegemonía norteamericana son inconstitucionales, deben declararse nulos por inconstitucionales. En México, decíamos entonces, y hoy lo repito, se debe constituir una comisión de la verdad que debe investigar los actos y omisiones que impliquen violaciones a los derechos humanos por montones en este y en el anterior sexenio, respecto a las conductas de los responsables civiles y militares, incluyendo a los presidentes de la República, que hayan ocurrido con motivo de la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Es normal un juicio de responsabilidades a quienes han echado a andar esta maquinaria infernal que tiene a México sumido en una desgracia brutal, y que les es muy fácil decir más violencia, más fuerza, exterminémoslos a todos. Esa es la respuesta de esta iniciativa o este dictamen que se está poniendo a discusión. Se deben aprobar de inmediato las reglas y procedimientos para constituir un sistema de profesionalización y de carrera policial que atienda las necesidades de los 3 niveles de gobierno, que tampoco estaba, ahora lo pretenden meter en un artículo 5 transitorio que nadie conoce y que lo presentan como gran solución de última hora. Como ven ustedes, esta iniciativa, que es voto particular, la presentamos hace 2 años y no la han tomado en cuenta. Y es una salida constitucional, respetando nuestras instituciones, y no esa guerra de usura a la que nos ha sometido los Estados Unidos, en donde van destruyendo nuestras instituciones, el federalismo, al Congreso de la Unión, los municipios quedan sometidos, y de eso se trata. Más adelante les platicaré lo que es la guerra de 4ª generación, para que se den cuenta que están destruyendo las instituciones del país,
están destruyendo nuestros sistemas de justicia, están destruyendo a los gobiernos de los estados que ciegos y sordos aquí se quedaron callados proponiendo algunos pequeños cambios que ni siquiera esos les hicieron caso. Ese es un punto de acuerdo de verdad, no adelanto el dictamen, no adelanto el debate, simplemente presento mi punto de acuerdo y yo le pediría al señor presidente que pida, si se discute este punto de acuerdo, que como verán ustedes, es posible atender la seguridad de este país sin convertirnos en el país de Pinochet. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos el voto.